dejado de buscar, no he dejado de encontrar, no he dejado de pelear, ni de amarte. No he dejado de pensar, no he dejado de soñar, no he dejado de tocar, ni de cantarte. Y aunque el tiempo pasa, ya no soy el mismo. Aprendí que nunca es tarde para volverlo a intentar. Y aquí voy, otra vez, ya no hay tiempo que perder. Mi reloj marca que llega un nuevo amanecer, donde el sol iluminará mis días y tu amor será mi aliento y tu voz será mi guía. No he dejado de gritar. Muy pero muy buenas noches, amada audiencia de FM La Predicadora. Aquí estamos una vez más en este día miércoles 29 de abril de este 2020. Estamos muy gozosos de poder estar nuevamente, poder hacer este programa. Así que te invitamos a que puedas estar con nosotros hasta las 0 horas. Estamos en este programa que se llama Hablando de Ti. Todos los miércoles de 22 a 0 horas estamos aquí transmitiendo para que el Señor siga hablándonos a nosotros y también a todos ustedes que están del otro lado. Así que vamos a orar en esta noche para presentarle al Señor este programa. Amantísimo Padre, Creador del cielo y de la tierra, nos dirigimos a ti en esta noche en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por este momento que podemos orar y podemos ir a ti. Gracias por este programa, te pedimos que tomes dominio de nuestras vidas, de nuestro ser. Todas estas 2 horas que vamos a estar aquí, Señor Dios mío, para hablar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas y también de las que oyen, Señor. Toca, Padre, cada hermana, cada hermano, cada vida, Señor. Todos los hermanos y hermanas que miércoles tras miércoles nos sintonizan y están, Señor Dios mío, escuchando este programa. Te pedimos tu fortaleza, tu bendición sobre cada uno de ellos, Padre. Intercedemos en esta noche, Dios mío, para que este programa sea de victoria, Señor. Toca los que están cerca, los que están lejos, los que salen, los que van a escuchar a través de la aplicación. Te pedimos que un milagro, Señor, suceda en sus vidas, un milagro en su cuerpo, un milagro, Señor, en su ser. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, abrimos esta reunión, este programa, en el nombre poderoso del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya no hay tiempo que perder. Mi reloj marca que llega un nuevo amanecer. Cielo levantamos, ante trono declaramos, digno es nuestro Rey Jesús, tu sangre nuestro tesoro, nuestra vida, tuyos por siempre Señor. Tu sacrificio al cielo estremeció. Esperanza al mundo regresó. Llena esta tierra con tu gloria, Dios, renuévanos. Moja esta tierra con tus hijos,
cielo levantamos, ante el trono declaramos, digno es nuestro Rey Jesús. Tu sangre, nuestro tesoro, nuestra vida, tuyos por siempre, Señor. Tu sacrificio al cielo estremeció. La esperanza al mundo regresó. Con tu gloria, oh Dios, renuévanos. Moja esta tierra con tus ríos de vida eterna. Llena esta tierra con tu gloria, oh Dios, renuévanos. Moja esta tierra con tus ríos de vida eterna. Sí, ¿estás listo? Que se desborde el río de tu unción. Vamos, Silo. Que tu reino venga, avívanos. Sí, que se desborde. Que se desborde el río de tu unción. Que tu reino venga, avívanos. Llena esta tierra con tu gloria, oh Dios, renuévanos. Moja esta tierra con tus ríos de vida eterna. Llena esta tierra con tu gloria, oh Dios, renuévanos. Moja esta tierra con tus ríos de vida eterna. Dios bendiga a todos y a cada uno de los hermanos y hermanas que están escuchando este programa Hablando de Ti en la Predicadora FM 94.1. Estamos con todos ustedes desde las 22 hasta las 0 horas. Y doy gracias a Dios por su presencia y por todos cada uno de ustedes que están del otro lado escuchando en sus hogares. Dios los bendiga mucho. Quien los saluda es la hermana Elba Cardoso. Doy gracias al Señor por cada oportunidad, por cada programa de Hablando de Ti, por todo y cada uno de siervos de Dios que predican su palabra. Doy gracias a Dios por mi hermano Pastor Omar, por mi hermana Teresa, por mi hermano Elías y por todos y cada uno de ustedes. Les envío muchos saludos, besos, bendiciones. A seguir confiando en el Señor. Muy pero muy buenas noches a toda la audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de nuevamente poder transmitir este programa que se llama Hablando de Ti. Y vamos a estar hasta las 0 horas aquí compartiendo su gloriosa palabra, orando los unos por los otros. Y continuaremos viendo el libro de Éxodo, porque estamos hace meses atrás ya que habíamos comenzado a ver el Pentateuco. Y gracias le damos al Señor porque cada capítulo que estamos estudiando de la palabra del Señor nos enseña y tiene una lección para nuestras vidas. Tiene enseñanza y vemos que en la palabra del Señor se deja ver, hermanos, aún los defectos y los errores humanos,
Gloria al Señor, que a pesar de todo ello, el plan de Dios no es alterado, porque el Señor va a cumplir su propósito y sus planes de salvación para la humanidad en la persona de Jesucristo se han de llevar a cabo. Por eso le damos gracias al Señor en esta noche de poder estar un miércoles más compartiendo su gloriosa palabra. Dios está en medio nuestro, Dios tiene poder, Dios tiene palabra de vida, de aliento, de consuelo, de esperanza para toda su amada iglesia, para todo el pueblo del Señor, para todo aquel que en esta noche se atreva a recibirlo en su corazón. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por la vida de mi esposo, por la vida de Elías, que siempre nos ayuda en la grabación de los programas. Le agradecemos al Señor en esta noche el poder compartir su palabra viva. Y también estoy saludando a nuestro hermano Pablo del kilómetro 28, que Dios le bendiga. Seguimos orando por su vida, hermano querido, aliéntese su corazón, cobre vigor sus huesos, todo su ser sea fortalecido en el poder de Dios en esta noche gloriosa, preciosa que Dios nos regala. El Señor seguirá obrando milagros y maravillas, igual que con mi hermana Susana. Estoy saludando a los hermanos que se han estado comunicando a través de los programas radiales que hemos estado realizando, y seguimos orando por mi hermana Susana, por su familia. El Señor fortalezca a mi hermana, que es una guerrera del Señor, es una mujer de fe, una mujer que prevalece en medio de las luchas, de las pruebas, de las dificultades. También a mi hermana Graciela de Ciudad Evita, que se ha estado comunicando y mandando mensaje de voz al correo al correo de voz en el celular. Le doy gracias al Señor por mi hermana, que siempre nos comparte sus cariños, a todo el grupo de Hablando de Ti, en especial a mi hermana Elma, a su hijo Lucas, por el cual ella sigue orando. Gracias al Señor por mi hermana, por todos los que nos dan sus cariños, por todas las hermanas Carmen de Canale, por mi madre, por todos los hermanos y hermanas que se comunican a través del 11 61 77 90 19, que es el celular que estamos usando en medio de esta pandemia que estamos viviendo, de esta cuarentena, mejor dicho, que estamos en nuestras casas, pero que Dios sigue obrando y podemos estar comunicados. También desde aquí quiero alentar a Roberto, que también ha estado mandando audios, que estamos orando por tu vida, hermano Roberto. Él vive cerca de aquí de la radio, de la predicadora, me comentaba, y pedía oración por su vida, que el Señor te fortalezca, y seguimos orando por ti para que te recuperes pronto, para que el Señor fortalezca y te liberte de toda atadura, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, igual que por la vida de Sergio, que también pedía oración. Así que gracias al Señor por todos los hermanos, y bueno, no puedo nombrarlos a todos porque se me va a ir el programa nombrando uno por uno, pero sepan que estamos orando por sus vidas. Dios es fiel, Dios es bueno, y Él está en medio de su pueblo como poderoso gigante, dice la palabra de Dios, y nosotros, el pueblo del Señor, podemos decir amén, así es, ¿sí? Porque el Dios que predicamos, el Dios de la Biblia es un Dios eterno, es un Dios fiel, es un Dios bueno. Por eso en esta noche te alentamos desde aquí, y bueno, nosotros también estamos en nuestras casas guardados en este tiempo, pero hoy vamos a comenzar a ver el Éxodo, que significa salida, ¿sí? La palabra Éxodo, hermanos, y gloria al Señor. Y el Éxodo es el segundo libro escrito por Moisés, y continúa con el relato que comenzamos a ver ahí en Génesis, que hemos visto capítulo por capítulo. Gloria al Señor. Y desde el Génesis, lo último que habíamos visto, hermanos, hubo un periodo aproximadamente de 3 siglos y medio. Y en Génesis capítulo 15, en el verso 13, podemos ver que dice de esta manera: Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y estamos viendo que en este texto, en el capítulo 15 del libro de Génesis, decía que la descendencia de Abraham iba a permanecer 400 años en Egipto.
aunque Dios le había dado promesa a este hombre, pero también le estaba hablando de lo que le iba a acontecer a su descendencia. Y todo, como estamos viendo, era propósito y planes que Dios tenía ¿sí? con la descendencia de Abraham, como el Señor se lo había anunciado de antemano. También en el capítulo 12 del mismo libro de Éxodo podemos leer nosotros en el versículo 40, gloria al Señor, que es el capítulo 12 que habla de la Pascua, ¿sí? Gloria al Señor. Y en el versículo 40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Sí? Y la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 también, en el versículo 16 y 17 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino que como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino, escuchen bien, 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Gloria al Señor. Acá en este texto que estamos leyendo en Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 17, más que nada lo enfatiza, confirma como el periodo exacto 430 años que estuvieron allí en la tierra de Egipto, luego, hermanos, de la muerte de José, ¿sí? Éxodo significa salida y narra la historia de la redención. La palabra Éxodo significa eso, por eso importante es para nosotros poder compartir también en este tiempo de cuarentena, que pronto sea nuestro éxodo de la cuarentena, gloria al Señor. Pero lo bueno de esto es que somos libres en Cristo, que tenemos libertad, gloria al Señor. Qué bueno, hermanos queridos, ¿sí? ¿Por qué? Por el poder de Dios que ató nuestras vidas, porque su Espíritu Santo mora en nosotros y ya no somos esclavos, ya no estamos atados a los vicios, a la vieja vida, a la vieja manera de vivir, sino que somos libres. Hemos salido, ¿sí? del estado de muerte y hemos pasado al estado de vida. Gracias al Señor por eso. Por eso, hermanos, antes estábamos perdidos, pero hoy tenemos vida eterna en Jesucristo. Gloria al Señor. Y el mensaje de este libro está expuesto en la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos también vuelve a reiterar. ¿Por qué? Porque es justamente la carta a los Hebreos. Gloria al Señor. Aquellos que tenían las promesas, aquellos que guardaban la ley de Moisés a rajatabla luego del periodo de cautividad, que regresaron de allí de Babilonia, se fueron al extremo máximo, ¿sí? Gloria al Señor, hermanos queridos. Y bueno, eran muy apegados a las tradiciones y todo eso, como sabemos nosotros que le pasó al pueblo de Israel, de tal manera que cuando vino Cristo, hermanos, no le reconocieron, no le recibieron como al Mesías, ¿sí? Sino que dice que lo rechazaron, gloria al Señor. Pero estaba escrito en su palabra también que así iba a suceder. Y en esta noche vamos a leer, antes de introducirnos en el capítulo 1 del libro del Éxodo, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos leemos: gracias al Señor. En el versículo 23 dice de esta manera: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hermanos, esto es lo que habla con respecto
al periodo del Éxodo, la palabra del Señor aquí en la carta a los hebreos. Siempre decimos que la Biblia explica la Biblia, y realmente, hermanos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hermanos, están bien coordinados. Gloria al Señor. Y hermanos, lo que dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo confirma. Gloria al Señor. Y hay algunos comentarios breves sobre ciertos detalles del Éxodo. Por ejemplo, un estudioso de la Biblia ha afirmado que en este libro nada se comienza ni se termina. Es en efecto una continuación del Génesis. En el Génesis capítulo 46, en el verso 27, se nos decía que los 70 miembros de la familia de Jacob entraron en Egipto, que la cantidad de personas que salieron de Egipto en los tiempos del Éxodo podrían cifrarse en 2.100.000, ¿sí? Aunque resulta imposible estar seguro de las fechas de este remoto periodo, es posible que José entrara en Egipto, ¿sí? Gloria al Señor, durante el periodo de los Hicsos o reyes pastores. Y estas personas eran conquistadores semíticos emparentados con Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, los israelitas pueden haber sido los únicos amigos de aquellos reyes que eran odiados por los egipcios. Finalmente fueron expulsados por una dinastía egipcia nativa que era comprensiblemente hostil hacia los extranjeros y de la cual descendía el faraón que oprimía a los judíos y que no había conocido a José. Por eso también Moisés se presenta como la figura sobresaliente en el libro del Éxodo. Es el autor del Pentateuco, así llamado por incluir los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el Éxodo, la vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años cada uno. Gloria al Señor. En el capítulo 1, verso 40 años en el palacio del faraón en Egipto. En el 2:40, en el capítulo 2, 40 años en el desierto de Madián. Y por tercera vez, 40 años en el desierto como líder de Israel. Podemos saber a través de la palabra del Señor que Moisés tuvo una educación, ¿sí?, en Egipto. Se cree que en el templo del sol, porque no le había preparado, no había sido preparado para seguir a Dios y para conducir a Israel fuera de Egipto. Dios le preparó en el desierto 40 años para revelarle lo que él solo no iba a poder librar a Israel. Él tuvo una buena preparación, una buena educación en Egipto, pero nada tenía que ver con Dios, ni con su pueblo, ni con la tarea o el propósito que Dios tenía para él, hermanos. Gloria al Señor. Por eso, como hemos leído ahí en la carta a los Hebreos, dice que él rehusó a todas esas cosas, esos privilegios que él tenía, y escogió estar del lado de su pueblo. Gloria a Dios. Y escoger estar del lado del pueblo de Dios es escoger al Dios de ese pueblo. Gloria a Dios. Por eso Dios le entrenó no solo para ser un estadista capaz de gobernar a un pueblo, sino también para ser el portavoz de Dios ante ese pueblo. Porque ya acordémonos que, hermanos, pasaron a ser esclavos estas personas, y Dios tenía que manifestarse a su pueblo nuevamente en ese periodo. Gloria al Señor. También después de ese periodo de preparación de 40 años, Dios le envió de regreso a Egipto para reunir a los ancianos, a los dirigentes de Israel, para luego poder presentarse ante Faraón, ¿sí, hermanos? Y este faraón de ninguna manera estaba dispuesto a dejar salir a Israel, a dejar que Israel se fuera de la nación. Por eso vemos ahí en este libro que comienza la lucha entre Dios y los dioses de Egipto, que era un país dominado por la idolatría y que tenían miles de templos y millones de ídolos. Escuchó bien, miles de templos y millones de ídolos. Así que imagínense la magnitud de la idolatría que había aquí en Egipto.
Por eso una y otra vez a través de los profetas Dios le habla de los ídolos de Egipto, que en lugar de buscar y de poner la confianza en Dios, descendían a Egipto y adoraban a los ídolos y a todas esas cosas, porque el pueblo se había entremezclado, hermanos. Estaban acostumbrados a la idolatría de Egipto, hermanos queridos. Detrás de esa idolatría se encontraba aquí, obviamente, que Satanás y la religión constituía realmente un poder en Egipto. Y podemos ver que en este tiempo mucho no ha cambiado la humanidad, mucho no ha cambiado el mundo, porque detrás del poder político está la idolatría. Como dijimos en otros programas, hay personas que están en el gobierno, que consultan a los adivinos, a los brujos, a los hechiceros, que tienen sus asesores o sus consejeros espirituales, y tienen una mezcla de todo. Y por eso usted puede ver que de pronto un presidente dice, bueno, recibió el presidente tal, o declaró la palabra de Dios, o recibió a los hermanos evangélicos, a los pastores, pero también por un lado recibe a los pastores y por el otro lado reciben a todos los, por ejemplo, los que son de la Umbanda o de otras sectas o de otras religiones, hermanos. Gloria al Señor, porque así está el mundo. Y Satanás está detrás de todo esto, ¿sí? Y realmente la falsa religión tiene poder en el mundo. La falsa religión influencia aún a los gobernantes. La falsa religión, hermanos, influencia a la humanidad para alejarla del Dios vivo. Por eso en esta noche qué bueno que es poder conocer al Cristo de la gloria, al que tiene todo poder, al Dios que nos narra el libro de Génesis y que se da a conocer aquí en el libro de Éxodo a su pueblo Israel. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, que es el Dios que ha preparado esta salvación tan grande para todos los que en Él creemos, ¿sí? Gloria al Señor. Y podemos leer en la segunda carta de Pablo a Timoteo, donde dice de esta manera, gloria al Señor: así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravadas, reprobados en lo que respecta a la fe. En su encuentro con Moisés y Aarón, en Éxodo 5:2, Faraón les iba a preguntar de esta manera: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Gloria al Señor. Qué tremendo. Y dice que se endurecía su corazón. Gloria a Dios. Poderoso nuestro Rey. Pero como hemos compartido también, ¿quién se resistió? ¿Quién provocó a Dios y le fue bien? Es la pregunta, ¿no? Ahí en el libro de Job, una pregunta que tenemos en la palabra del Señor. ¿Quién puede provocar a Dios y después esperar que las cosas les vayan bien? Y vemos que acá comienza la otra etapa del pueblo de Israel, la salida de la esclavitud. Gloria a Dios. Como estamos compartiendo en esta noche la palabra de Dios, que Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Sí, hermanos queridos, así comenzaba a tomar forma lo que sería la nación de Israel. Gloria a Dios. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Respondió, ¿sí?, el faraón cuando Moisés y Aarón se presentaron ante él. Gloria al Señor. Y también en el capítulo 10 vamos a leer del libro de Éxodo, en esta preciosa noche que estamos compartiendo palabra de Dios con toda la vasta audiencia de la predicadora, ¿sí? En la 94.1, la radio que te guía al cielo. Capítulo 10, verso 16 dice: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. ¿Sí? Gloria al Señor. Hermanos, y dice:
la palabra del Señor de esta manera: he pecado contra Jehová, ¿sí? Contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. De aquel episodio podemos preguntarnos: ¿y por qué fueron enviadas las 10 plagas? Porque formaban parte de la batalla de Dios contra los dioses de Egipto. Cada una de las plagas fue dirigida contra un dios concreto, ¿sí? Por eso Dios estaba poniendo bien en claro quién era Él, delante de los dioses de Egipto, para que no quedara ninguna duda, hermanos, de que Él es Dios sobre todas las cosas, que es soberano. Gloria a Dios. En Éxodo capítulo 12, verso 12 dice: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y pone su sello: yo, Jehová, yo, el Señor, yo soy el que soy. Gloria al Señor. Dios quería revelar a su propio pueblo que Él era el Señor, y que era inmensamente mayor que cualquier dios de Egipto, cualquier dios con minúscula, y por lo tanto tenía el poder para liberarles. Después de esta breve introducción, vamos a ver el primer capítulo de este libro de Éxodo. Pero vamos a pasar a una alabanza en esta noche, una más vamos a estar escuchando, y luego continuamos con más palabra de Dios, porque Él vive y Él es real. No puedo imaginarme tu grandeza. Grande eres Dios, tu poder y gloria opacan el resplandor de un rey, y mi corazón se postra ante ti. Grande eres Dios, tu poder y gloria, se postrarán naciones, montes temblarán, el cielo alabará. Grande eres Dios, no puedo imaginarme tu grandeza, ni en sueños podría entender. Eres más que la suma de todo el amor. Eres todo para mí, todo para mí. Grande eres Dios, tu poder y gloria opacan el resplandor de un rey, y mi corazón se postra ante ti. Grande eres Dios, tu poder y gloria, se postrarán naciones, montes temblarán, el cielo alabará. Grande eres Dios.
eres todo para mí. Oh, no puedo imaginarme tu grandeza, ni en sueños podría entender. Eres más que la suma de todo el amor. Eres todo para mí, todo para mí. Eres todo para mí. Tu grandeza, ni en sueños podría entender. Eres más que la suma de todo el amor. Eres todo para mí. Oh, oh, no puedo imaginarme tu grandeza, ni en sueños podría entender. Eres más que la suma de todo el amor. Eres todo para mí, todo para mí. Gloria al Señor. Continuamos luego de esta hermosa alabanza que hemos compartido con todos ustedes viendo el libro de Éxodo en esta noche, en este día miércoles. Gracias a Dios por la vida que nos da, por la salud, por la salvación. Nuestra oración es a favor de ustedes, de que se puedan encontrar bien, que la paz del Señor esté reposando en cada corazón, en cada hogar, en cada familia. Gracias a todos los que escuchan el programa de radio y a los que nos hacen llegar sus cariños también. Gloria al Señor por eso. Estamos viendo acá en este libro y realmente vamos a ver tres partes, ¿no? Donde en primer lugar, desde el capítulo 1 al capítulo 15, verso 21, la palabra de Dios nos relata que Israel es liberado. Después, desde el versículo 22 de ese capítulo 15 de Éxodo al capítulo 18, 27, vamos a ver que Israel viaja por el desierto, o sea que comienza la peregrinación. Y luego vamos a ver desde el capítulo 19 al 40 que Israel en el Sinaí. Gloria al Señor. El capítulo 1 nos narra acerca del nacimiento, la niñez y la juventud de Moisés. Sí, cuáles fueron las circunstancias que rodearon su nacimiento, ¿sí? Podemos ver que había un nuevo faraón, que el pueblo de Israel fue esclavizado. Y luego vamos a ver también la persecución y el heroísmo de dos mujeres en este primer capítulo 1. ¿Por qué? Gloria al Señor. Y vamos a tomar en esta noche desde el versículo gloria al Señor 1, que dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón,
Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José ni a su pueblo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribunos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje en Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Hermanos, gloria al Señor. Qué tremendo lo que nos narra la palabra del Señor, gloria a Dios. Tremendo, hermanos queridos. Podemos ver acá, ¿sí? Cómo comienza, ¿no? la historia del pueblo, o cómo sigue, mejor dicho, la historia del pueblo de Israel luego de la muerte de José. Gloria a Dios. Y los primeros versículos de este libro lo conectan con el relato del libro del Génesis y presentan una lista de los primeros que llegaron a Egipto, pasando rápidamente por alto los años transcurridos, como hemos leído aquí, ¿sí? Desde el primer versículo. Luego el versículo 7 de este primer capítulo continúa con el informe ofrecido en el Génesis. Gloria al Señor. Miren que dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Gloria a Dios. Y el versículo clave del libro de Éxodo se encuentra en el capítulo 20, verso 2, que dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Este es el texto clave, ¿no?, de este libro, Éxodo. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Y hermanos, como ya hemos afirmado, Éxodo es la continuación del Génesis. Con la muerte de José concluía el Génesis. El verso 6 nos dice que José, todos sus hermanos y toda aquella generación ya habían muerto, habían partido a la presencia de Dios. Al menos 3 siglos y medio habían transcurrido, y a partir de ahora el relato nos va a llevar a considerar desde sus comienzos la esclavitud bajo los egipcios. Gloria al Señor.
En el capítulo 46 de Génesis, Dios había dicho que Israel se iba a convertir en una nación grande y con una población numerosa en el país de Egipto. Y podemos ver que acá en este capítulo 1, verso 7, nos indica que aquella profecía se había cumplido realmente lo que dice este versículo. Gloria al Señor, lo que Dios había prometido ahí en Génesis capítulo 46 estaba siendo cumplido ya en este primer capítulo de Éxodo, como hemos leído acá en este verso 7. Y en el 8 añade que se produjo un cambio muy importante, ¿sí? ¿Cuál era ese cambio? Que un nuevo faraón había llegado al trono. Y ese faraón nuevo nunca había oído hablar de José. A lo mejor los reyes pastores que eran semitas, habiendo sido depuestos en el pasado por la dinastía anterior de reyes egipcios, ocupaban ahora nuevamente el trono. Al no haber conocido a José, el nuevo soberano, no se consideraba en deuda con aquel ni con ninguno de sus descendientes, porque él no había tenido ningún trato ni con José, ni con el pueblo, ni con la familia. ¿Sí? Por eso este verso 8 nos enseña una lección muy importante para nosotros, y es que tenemos una gran responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a cada generación, especialmente a los niños. Si se le descuida esta enseñanza, llegará un tiempo en que la Biblia será olvidada, hermanos. Por eso, a través de todos los medios disponibles que tenemos, estando en cuarentena, hermanos, prediquemos y enseñemos la palabra de Dios, transmitamos la palabra del Señor. Y no porque no nos podamos congregar, nos olvidemos del altar familiar, nos olvidemos de leer la Biblia, nos olvidemos de orar, sino todo lo contrario, hermanos queridos, porque nuestra descendencia, nuestra familia nos está observando. Siempre hablemos la palabra, enseñemos, gloria al Señor, ¿sí? No de una manera porque la Biblia dice así, no, sino siendo ejemplo y dando, ¿no?, el conocimiento, ese alimento necesario aún a los niños, gloria al Señor, hermanos. Y es importante esto, que nosotros podamos transmitir la palabra del Señor. Dios está en medio de su pueblo. Podemos ver aquí que este faraón no había oído hablar de José, y esto nos hace acordar también que siempre que ha habido una nueva generación que no ha oído hablar del Señor Jesucristo, ¿sí? Siempre va a haber, existió y va a seguir existiendo una nueva generación si es que Cristo no viene en estos días, que de hecho ya lo estamos aguardando porque sus señales están cumplidas. Y nos podemos asombrar muchas veces, hermanos, que nuestros hijos, como no los han vivido, desconozcan acontecimientos históricos que nosotros hemos presenciado en la vida. Hay muchas cosas que nosotros vivimos como seres humanos adultos, como padres de familia, como abuelos en muchos casos, que nuestros hijos ni nuestros nietos han vivido ni jamás se han enterado en nuestra generación, épocas que vivimos tanto a nivel nacional como en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es importante que nosotros podamos hablar siempre, gloria al Señor. Y muchas veces nosotros hemos presenciado acontecimientos que nos provocaron aflicción o grandes dificultades también. Y es necesario enseñar a la generación siguiente lo que haya sucedido a la generación anterior. Poder decir, yo pasé esto, yo viví esto, gloria al Señor. Yo viví en mi vida, políticamente hablando, que ya cuando era mamá y era una persona responsable de una familia, viví la época, hermanos, donde hubo saqueos acá en Argentina y cosas semejantes, ¿no? Y otras cuantas cuestiones que nos tocó vivir y que cobran valor o cobran sentido cuando uno tiene una responsabilidad de una familia. Y de pronto poder contar estas cosas. Otros han vivido en la época de los desaparecidos, que yo también lo viví, pero como lo vuelvo a reiterar, no era responsable de una familia. Yo escuchaba, tenía 13 años en la época donde
la gente desaparecía, ¿verdad? Acá en Argentina, hermanos. Y realmente yo escuchaba y no entendía, y me atemorizaba, pero no entendía y no sabía y no era responsable como lo soy ahora, o como cuando tuve mis primeros hijos y que vivimos épocas a nivel nacional. Y cuanto más también poder compartir las cosas que vivimos en el camino del Señor. Como siempre lo estamos contando, usted lo habrá escuchado en varios de nuestros programas, poder contarle que cuando comenzamos el camino del Señor, por ejemplo, se nos hablaba de la apostasía y para nosotros era algo muy lejano, pero hoy podemos decir que estamos viviendo en tiempos de apostasía, en tiempos donde la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos en esos tiempos donde hay incertidumbre, estamos en los tiempos, como dice la palabra del Señor, que serán como Sodoma y Gomorra. Y cuando se nos predicaba a nosotros era algo tan lejano, pero de pronto hoy la generación, ¿sí?, que le corresponde a mis hijos, a mis nietos, están viendo con sus propios ojos aquello que para nosotros era lejano, ¿me entiende? Por eso nosotros tenemos que transmitir la palabra del Señor. Para ellos a lo mejor es algo natural de pronto ver a dos personas del mismo sexo, ¿sí?, besarse, abrazarse o andar de la mano en cualquier lugar, hermanos, en los canales de televisión, pero de pronto cuando nosotros comenzamos el camino del Señor, esto era algo muy lejano, ¿sí?, o era algo que se hacía más a escondida, no era algo tan visible. Pero a medida que avanza el tiempo y que se está cumpliendo la palabra de Dios, estas cosas se comienzan a ver mucho más. Y por eso hay tanta confusión en tantos jóvenes que lo ven como algo normal, como algo natural, porque así quiere Satanás que el hombre vea el pecado, ¿sí? Gloria al Señor. Por eso que Dios nos ilumine y podamos hablar con verdad, con certeza, sin esconder nada, todo lo que está aconteciendo en el mundo. Y es importante, esto había pasado acá con el pueblo de Israel. Este faraón no conocía al Dios de Israel, no conocía ni a José y tampoco tenía ninguna deuda. Él llegó al gobierno, era el rey nuevo, el nuevo faraón, y no tenía ninguna responsabilidad, por decirlo de alguna manera, con ese pueblo, ¿sí? Por eso, hermanos, podemos ver que surgió una generación que ignoraba el nombre de José, y así ocurrió que el héroe de su época, famoso por el papel que había desempeñado en la supervivencia de aquel país, ya ni existía, ¿no? Era ahora solo un desconocido. Pensar que había sido tan popular que cuando murió recibió los homenajes más espectaculares. En consecuencia, el nuevo faraón no estaba en absoluto bien dispuesto hacia los israelitas, como habían estado los otros faraones que estuvieron antes que él, hermanos. Luego, desde el versículo 9 al 11, hemos visto, hermanos, gloria al Señor, lo que él le dijo a su pueblo, ¿sí? El pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros, dijo, ¿sí? Y existía la posibilidad real de que Israel hubiese unido sus fuerzas a los enemigos de Egipto. Ese era el temor que tenía este faraón, aunque necesitaba esclavos también. La forma más simple de solucionar el problema habría consistido sencillamente en dejarles salir del país. Sin embargo, intentó solucionar el problema a su manera. Les obligó a trabajar duramente, destruyó las ciudades donde se almacenaban las provisiones y tuvieron que construir los edificios con ladrillos que ellos, como esclavos, fueron obligados a fabricar. Al principio de su esclavitud, a los israelitas se les facilitaba la paja para hacer los ladrillos. Algo tan necesario, ¿sí?, que actualmente se sigue utilizando en la fabricación de los ladrillos, ¿sí? Pero al agravarse la persecución del faraón, se vieron forzados a procurarse su propia paja y a la vez producir el mismo número de ladrillos que fabricaban antes. Sin duda, los israelitas se encontraban en una situación muy difícil, a medida que los egipcios endurecían cada vez más sus condiciones de vida.
hermanos. Gloria al Señor. A lo mejor vos en esta noche te sentís así un poco prisionero, obligado a hacer cosas que no querés hacer, de pronto quedarte en tu casa, de pronto a no ir a trabajar, de pronto a no poder estudiar, de pronto, hermanos, pero lo que pasaba acá era algo mucho más grave y más severo, ¿sí? Gloria al Señor, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos habla de que Cristo es la salida, Cristo es la respuesta. Cristo, hermanos, es la salida de la esclavitud, del pecado y de sus consecuencias. Por eso, hermanos, qué bueno, ¿sí? También lo que dice el versículo 12, que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios tenían miedo de los israelitas. Dios le había dicho a Abraham que Israel iba a pasar por tiempo de privaciones en Egipto, como hemos leído en el capítulo 15 del Génesis, en el verso 13, donde Dios le dice de antemano las cosas. Es lo mismo que Jesús nos dijo a nosotros, hermanos. En las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dijo esto: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. También dijo que si con el leño verde hicieron tantas cosas, ¿cuánto más lo van a hacer con el leño seco? Hermanos queridos, ¿sí? Muchas cosas nos enseñó el Señor, hermanos amados. Por eso, en esta noche, aliéntese tu corazón, ¿sí? Aliéntese. Y en este versículo había tres predicciones. En el versículo de Génesis 15:13, tres predicciones. Los israelitas serían extranjeros en una tierra ajena, serían esclavos y serían oprimidos. Todas estas profecías se habían cumplido precisamente en el periodo abarcado por los primeros versículos de Éxodo capítulo 1. Pero cuanto más los oprimían los egipcios a los israelitas, más aumentaba su población. Eran vigorosos, dice la palabra del Señor, eran fuertes. Luego, en los versículos 13 al 16, podemos ver que los obligaban a trabajar duramente, los amargaban, ¿sí? Gloria al Señor, los amargaban, hermanos, y los oprimían. Gloria a Jesucristo. Y a pesar de la persecución y la crueldad con que fueron tratados, la bendición de Dios estaba siempre con ellos. Entonces el rey se dio cuenta del notable crecimiento numérico de aquel pueblo de esclavos, porque era algo notorio, hermanos, no era una cosa pequeña. Eran fuertes, eran vigorosos, crecían, se multiplicaban, gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Dios, ¿sí? Por eso habló con las parteras, las parteras que asistían a las mujeres hebreas, y podemos observar los nombres de esas dos mujeres, que eran Cifra, que significa belleza, y Púa, que significa esplendor, cualidades que caracterizaban a las mujeres egipcias, como puede comprobarse por las figuras femeninas creadas por los pintores egipcios. Las citadas mujeres aparentemente ocupaban una elevada posición oficial en Egipto. Eran unas personas importantes y estaban encargadas ellas de poder controlar a las enfermeras responsables de asistir a las mujeres en el nacimiento de sus hijos. Este fue otro intento de Satanás de destruir la línea de descendencia que conducía al Señor Jesucristo. Tentativas de este tipo se registran por toda la Biblia. Hermanos, desde el Antiguo al Nuevo Testamento hubo muchos intentos de destruir a los judíos. Han tenido lugar en la historia, y resulta interesante observar la manera que el antisemitismo se ha propagado por todo el mundo. Es satánico en su origen, y en consecuencia ningún hijo de Dios debería identificarse con tales sentimientos ni acciones. Generalmente son personas que no conocen ni tienen una relación con Dios los que toman parte en esa clase de persecución. Este pasaje nos ha llevado a considerar el antisemitismo, aunque realmente cualquier odio racial
no importa contra quién esté dirigido, es ajeno al espíritu cristiano. Eso lo debemos tener en cuenta, ¿sí? Gloria al Señor. Y esto nos debería hacer reflexionar a todos aquellos que desde dentro o fuera de diferentes iglesias y religiones mantienen en la actualidad esta actitud de racismo. Y es lamentable, pero muchas denominaciones que se dicen ser cristianas, por ejemplo, los de raza de color, que discriminan a los blancos y los blancos discriminan a los negros. Lamentablemente, llamándose cristiano, y esto acontece, o a los hermanos latinos, y hay discriminación. Por eso, hermanos, siempre lo decimos, esto que está sucediendo de esta pandemia no es una casualidad, no es algo que pasó así, porque Dios lo está permitiendo. Sea cual fuere, Dios va a juzgar a la persona responsable, al gobierno responsable, al hombre y a la mujer responsable de haber generado tanta muerte en el mundo, y no solamente por el coronavirus, sino también por los que promocionan y los que sacan leyes a favor del aborto, porque hoy actualmente, por ejemplo, hay muchos niños, más muertes por aborto que los que murieron por coronavirus, ¿sí? Y por todo este tipo de plagas y de enfermedades que están pasando en el mundo, hermanos, y clamamos a Dios, intercedemos, que Dios tenga misericordia, que Dios tenga piedad. Pero, hermanos, Dios trata, por ejemplo, el racismo también, y más si llamándonos cristianos tenemos discriminación, ¿sí? Ninguna persona puede estudiar la palabra de Dios o puede decir soy estudiante de la palabra de Dios y al mismo tiempo convertirse en un perseguidor, impulsado por el odio racial, que en este caso histórico se refiere al antisemitismo y a sus proyecciones históricas. Por eso, hermanos, podemos ver que en medio de este ataque Dios intervino a través del heroísmo de dos mujeres. Y bueno, vamos a ir a una tanda sí, en esta noche con una alabanza, y luego vamos a volver ya en la segunda hora de Hablando de Ti, que ya creo que estamos en la segunda hora, ya estamos en la segunda hora de Hablando de Ti, pero vamos a una alabanza más. Gloria al nombre de Jesús. Nunca es tarde para volverlo. tiembla con tu voz, la tierra canta a su creador, mi corazón te adorará, tus maravillas cantará.
declaramos que eres santo, cantamos que eres digno, cuán grande es nuestro Dios. Vamos, cántalo. Cuán asombroso es nuestro Dios, inmenso más que el cielo y mar, no tiene final. Incomparable es nuestro Dios, eterno Rey en majestad, no tiene igual. Los cielos tiemblan con tu voz, la tierra canta a su creador, mi corazón te adorará, tus maravillas cantará. Declaramos que eres santo, cantamos que eres digno, cuán grande es nuestro Dios. Vamos a decirlo. Cuán asombroso es nuestro Dios, inmenso más que el cielo y mar, no tiene final. Incomparable es nuestro Dios, eterno Rey en majestad, no tiene igual. Poderoso, invencible, como Él no hay otro igual, grande es nuestro Dios. Poderoso, invencible, como Él no hay otro igual, grande es nuestro Dios. ¡Hey! Poderoso, invencible, como Él no hay otro igual, grande es nuestro Dios. Poderoso, invencible, como Él no hay otro igual, grande es nuestro Dios. Cuán asombroso es nuestro Dios, inmenso más que el cielo y mar, no tiene final. Yeah, yeah. Incomparable es nuestro Dios, eterno Rey en majestad, no tiene igual. Cuán asombroso es nuestro Dios, inmenso más que el cielo y mar, no tiene final. Incomparable es nuestro
Continuamos con más Hablando de Ti. Después de esta alabanza que hemos escuchado, seguimos comunicándonos, ¿sí? Y escuchando la palabra de Dios. Y vamos a orar por el hermano Pablo en esta noche. También vamos a orar por el hermano Sergio y Roberto, por adicciones. Vamos a orar también por la hermana Graciela de Ciudad Evita, por la hermana Carmen de Canale y por todas las hermanas Carmen, sí, que siempre están ahí en la sintonía también, escuchando el programa. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora, nos dirigimos a ti en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, agradeciéndote, Señor, por este momento tan importante de poder orar, luego de escuchar, Señor, tu palabra, luego de escuchar, Señor, estas alabanzas. Señor, ahora vamos en oración, creyendo y sabiendo de que tú tienes poder para tocar la vida de Pablo. Señor, toca a este varón, Señor, tócalo con el poder de tu Espíritu Santo, toca su mente, su corazón, su cuerpo, todo su ser. Te pedimos, Señor, que tomes dominio, Señor, en sus emociones, sus sentimientos, que tú puedas llenar, Señor Dios mío, su vida, para la gloria de tu nombre, te lo pedimos, Señor. Muéstrale a Pablo, Señor, que tú estás con él allí, mi Rey. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Toma dominio y control de su vida, de su ser. Oramos por la vida de Sergio, por la vida de Roberto. Intercedemos, Señor, desde este lugar, Padre, para que tú estés cortando toda adicción, toda obra de Satanás, toda obra de muerte, de enfermedad, Señor, todo vicio, córtalo tú, Señor Dios mío, porque tú lo puedes hacer, Padre. Estamos orando, creyendo, Señor Dios mío, que tú libertas de toda adicción, que tú libertas, Dios mío, de todo vicio. Para la gloria de tu nombre, Padre, rompe toda cadena, destruye toda fuerza de opresión, destruye toda fuerza, Dios mío, de maldad, destruye, Padre, para tu gloria, Señor, te adoramos, Padre. Estamos orando por Sergio, por Roberto, Señor. Estamos orando para que ellos tengan un encuentro personal contigo, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia, de juicio. Tú puedas entrar en sus vidas, Señor, que ellos puedan abrir su corazón para que tú puedas obrar, Señor, para que tú puedas hacer una gran obra en sus vidas, Padre. Dios mío, te adoramos. Toca, Padre. Oramos por nuestra hermana Graciela, oramos por nuestra hermana Graciela de Ciudad Evita, Padre. Tócale a nuestra hermana, Señor, en estos momentos donde sabemos que nuestra hermana nos sintoniza, donde sabemos que nuestra hermana siempre está escuchando, Señor. Te pedimos, Señor, que toque su vida, que toque su cuerpo, su ser, su mente, su corazón, y que esté supliendo toda necesidad, Padre. Oramos a ti, Rey. Tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el gran yo soy, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo puede. Eres tú, Señor. Toca a mi hermana Graciela, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Oramos, Señor, por nuestra hermana Carmen de Canal en este momento. Oramos por su familia, Señor, por todas sus nietas, por sus hijos, por su hijo, por sus hijas. Padre, oramos por nuestro hermano Oscar Canales, Señor. Intercedemos por esta familia, Señor, que tú sigas obrando, Señor, en lo espiritual, en la salud, Padre, en la economía, Padre, esté supliendo las necesidades, rompe todo yugo de esclavitud, toda obra de las tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Y oramos, Señor, por todas las hermanas Carmen, por la hermana Carmen Jijí, Señor, por la hermana, Dios mío, Padre, intercedemos, Señor Dios mío, por cada hermana, por la hermana Yolanda, intercedemos, Padre Dios mío, por cada vida, Señor, por todos los que programa tras programa están escuchando y orando a nuestro favor, Padre. Oramos a ti, clamamos, Rey, eres poderoso, eres digno, eres maravilloso, eres sublime, eres digno de ser alabado y de ser glorificado. Te damos la gloria, la adoración, la alabanza en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias al Señor por la vida de todos los hermanos que hicieron llegar sus pedidos de oración. Que el Señor ponga su mano allí, lo creemos, por eso estamos orando.
Y continuamos aquí con la palabra del Señor, Éxodo capítulo 1, pero antes te vuelvo a reiterar el número de celular al que te podés comunicar. Es el 11 61 77 90 19. 11 61 77 90 19. Si tenés un mensaje, un pedido de oración, podés mandar mensaje de texto o un WhatsApp y vamos a estar orando por tu vida. Estamos compartiendo en el versículo 17 de este capítulo 1, donde aquí vemos el heroísmo de dos mujeres, ¿sí? Una que se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fúa. Y hemos visto que en este intento de destruir a los niños varones hebreos fue una maniobra política que no funcionó, ¿sí? Aquellas mujeres obraron heroicamente y tuvieron que elegir entre obedecer al faraón o obedecer a Dios. Y realmente vemos que lo que ellos hicieron, lo que ellas hicieron es un ejemplo para nosotros también en esta noche, en la hora de actuar en los tiempos de falta de compromiso y de insensibilidad. Y nos muestran además cómo actúa Dios protegiendo la integridad y honra a los que optan por Él. Estaban entre la espada y la pared, podríamos decirlo de alguna manera, porque si desobedecían al faraón, esto les iba a costar la vida a ellas. Pero también obraron para bien para el pueblo del Señor. Habían aprendido a temer y a respetar a Dios, y su obediencia fue tenida en cuenta y fue recompensada también, porque Dios, quien hizo que el nombre de ella fuese muy respetado no solo en Israel, sino también en Egipto, de esta manera muestra que Él está en medio de su pueblo y que de su mirada nada se oculta, porque realmente el Señor estuvo bendiciendo la vida de estas mujeres, ¿sí? Por eso dice en el versículo 20: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Realmente fueron prosperadas, fueron bendecidas por esta acción que ellos tuvieron para con el pueblo del Señor, para no matar a los niños varones. La orden era que tenían que morir todos los niños varones. Las mujeres podían vivir, pero los varones no, en este caso. Si la orden del faraón hubiese sido cumplida, el pueblo de Israel habría sido exterminado rápidamente. Pero tal mandato fue desobedecido, y los capítulos que siguen después, que vamos a seguir mirando en cada programa, nos muestran que realmente, ¿sí?, Dios estuvo obrando allí. Dios hizo surgir a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Por eso, en los capítulos que siguen vamos a estar viendo esto. Y el Éxodo es el gran libro de salvación, de la redención, que en realidad revela con ilustraciones e imágenes históricas cómo Dios nos libera en la actualidad del pecado, del mundo como sistema que se opone a Dios, de nuestra naturaleza física con sus malos y desordenados deseos, y del diablo, el enemigo de Dios y enemigo nuestros también, ¿sí? Por eso, por su amor y su gracia, Dios puede libertarnos de cualquier esclavitud y forma de opresión que podamos estar atravesando. Solo tenemos que ser conscientes cómo Él se acercó cuando nos envió a Jesucristo en nuestro lugar a morir en la cruz, y Jesucristo resucitó y venció, hermanos, y nosotros podemos participar de esta victoria a través de la fe en Jesús. Por eso, qué importante que es poder decidir por Cristo. Qué importante lo que hicieron estas mujeres, de decidir que fuera preservada la vida de los niños. Gloria al Señor. Y el capítulo 2 nos narra acerca de Moisés, que era el libertador en aquel entonces del pueblo de Israel, escogido por Dios para tal propósito. Podemos ver su nacimiento y su niñez, su juventud también, y las circunstancias que rodearon su nacimiento.
Vemos que sus padres eran hebreos, su madre también, su padre y su madre fueron hebreos y fue criado por su madre 5 años. Luego viene el momento crítico cuando su madre tuvo que ocultarlo y hacer una arquilla de juncos y despedirse de él. Un momento triste, si vamos a verlo humanamente, separarse de su hijo y ponerlo en esa arquilla, y eso fue un acto de fe también, porque él podría haber perecido en medio del río, pero hermanos, realmente fue un acto de fe y de amor que realizó esta mujer. Luego vemos que él fue educado en el palacio, que tuvo la mejor educación de ese tiempo, era privilegiado por vivir con la hija del faraón. Por eso es importante saber que el Señor obra con propósito, y en la vida de Moisés todos estos acontecimientos que estamos nombrando tenían un propósito determinado, un propósito de parte de Dios. Gloria al Señor. Y vamos en esta noche a leer el capítulo 2, ¿sí? Dios preparó un libertador para su pueblo. El nacimiento de Moisés, los primeros 40 años de Moisés en el palacio de Faraón. Podemos ver la relación que tenía con Israel y el rechazo del pueblo. Gloria al Señor. El matrimonio de Moisés con una mujer de otra nación, él fue rechazado por el pueblo. Y este capítulo 2 nos presenta una figura relevante, Moisés, libertador de Israel, como protagonista principal de los 11 primeros capítulos. Los 11 primeros capítulos, y podemos ver la esclavitud de Israel en Egipto, capítulo 1, capítulo 2, nacimiento de Moisés, los primeros años en el palacio del faraón, en el capítulo 3, el llamado de Dios a Moisés, el segundo periodo de 40 años, Madián, ¿sí? Se describe el incidente de la zarza ardiendo, el capítulo 4, regreso de Moisés a Egipto y el anuncio de la liberación de Israel. Luego el capítulo 5, las disputas de Faraón y las 10 plagas contra la idolatría de Egipto. Éxodo es el gran libro de la salvación, de la redención, y ningún tema ni evento se comienza en este libro, que constituye simplemente una continuación de la historia iniciada en el libro de Génesis. Y esto no solamente que termina acá tampoco, como lo estamos diciendo, sino que va a proseguir en los libros de Levítico y de Números. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 2, en esta noche. Y dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndose que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a los lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y criámelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Gloria a Dios. Vemos que esta es la historia secular del hombre que ve a una mujer, se enamora de ella a su vez le corresponde, se casan y tienen un hijo, como sucede en todas las partes del mundo. Moisés estaba escribiendo la historia de sus padres y su nacimiento lo hizo escuetamente, sin entrar en mayores detalles.
Por tal motivo, debemos dirigirnos a otras partes de la Biblia para obtener más detalles sobre aquellos eventos. Si tuviésemos la oportunidad de escribir nuestra biografía, posiblemente vamos a incluir más detalles sobre nuestros padres. Sin embargo, Moisés ni siquiera mencionó el nombre de sus progenitores. Estos eran personas normales y corrientes que vivían en la esclavitud, miembros de la tribu de Leví, como hemos leído. Y en este momento es todo lo que Moisés registró en el relato, aunque más tarde incluye sus nombres, Amram y Jocabed. El versículo 2 dice que Moisés era un niño atractivo y sano, y no nos da más detalle acerca de sus padres, aunque solamente nos da el nombre Amram y Jocabed, la mamá y el papá de Moisés, pero no nos dice mayor detalle. Y hermanos, podemos ver que evidentemente Moisés era un niño sano. Los padres pudieron ocultarlo en un principio, pudieron esconderlo, pero llegó un día cuando el niño comenzó a llorar y a gritar con todas sus fuerzas. Y podemos ver qué contrasta con la escena que tendría lugar años más tarde, cuando el Señor pediría que fuese su portavoz ante Faraón y Moisés respondería que no sabía hablar. Qué gran diferencia. Gloria al Señor. Jocabed tenía un problema serio, no podía esconder al niño por más tiempo y realmente hubiera obrado neciamente si lo hubiera seguido escondiendo. Hubiera sido una imprudente mantenerla en la casa, pues un guardia podría fácilmente haberlo oído llorar, lo cual hubiera implicado la muerte del niño. Y como la fe no está reñida con el sentido común, que también es provisto por Dios, Jocabed actuó con sensatez y colocó a Moisés en la pequeña cesta de juncos, con lo cual demostró su fe. Al actuar de esta manera, ella está poniendo la fe por obra, hermanos, porque ella está obrando de esta manera con la esperanza y creyendo que de esta manera podría salvar la vida de su hijo. Gloria al Señor. Y hermanos, lo dejó en un lugar seguro, a la orilla de ese río que era frecuentado por gente que pudiera recogerlo, gente importante, podríamos decir. Además, también puso a la hermana de Moisés en un lugar donde prudentemente pudiera vigilarle. Después, en los versículos 5 al 10 que hemos leído aquí, podemos ver, hermanos, que lo sucedido nos muestra la mano del Señor y cómo Él iba a intervenir en esta situación en la que Jocabed había obrado por fe. Realmente, saben que Dios obra cuando nosotros nos movemos. Nada menos que la hija de Faraón descendió al río a bañarse en aquel lugar protegido y le llamó la atención esa cesta en la que encontró a este niño que comenzó a llorar, y la mujer no pudo permanecer insensible. Sus sentimientos prevalecieron sobre las órdenes que su padre había difundido con respecto a los niños hebreos. Y fue también aquel momento oportuno para que apareciera la hermana de Moisés y ofreciese una sugerencia útil a la princesa. El giro real de aquellos acontecimientos nos muestra cómo actuó Dios a favor de aquellos que depositaron su fe en Él, pues la misma madre del niño fue encargada de criarlo. Más tarde la hija de Faraón le pondría al niño el nombre de Moisés, que significaba precisamente salvado de las aguas. Aunque la identificación histórica del faraón de la época de la opresión ha sido objeto de controversia y especulación, la hija de Faraón puede haber sido la hija mayor del famoso Ramsés II, o quizás su hermana. Según las costumbres de la época, el primer hijo de la princesa tenía derecho a acceder al trono, y entonces, en el caso de que Ramsés II y su reina hubieran permanecido sin hijos, Moisés habría sido el sucesor del faraón. Vamos a considerar ahora el primer intento de Moisés para ayudar a su pueblo. Moisés pasó los primeros 40 años de su vida en la corte de Faraón, donde creció, donde se educó como un egipcio, y aún su aspecto, su forma de hablar y su modo de actuar era la de un egipcio.
Más adelante en este libro del Éxodo, veremos que cuando llegó a Madián fue reconocido como un egipcio. Moisés se educó en el gran templo del Sol, que era la universidad más importante de aquel tiempo. Y hermanos, a veces damos poco valor a los conocimientos y logros de los egipcios. Sus conocimientos de astronomía eran extraordinarios e incluyeron estudios sobre la distancia entre el Sol y la Tierra y teorías sobre la redondez de la Tierra. También se destacaron por su dominio de la química y evidente en la forma de que eran capaces de embalsamar a los muertos, técnica que no ha podido ser aún igualada. Su destreza en la preparación de los colores era extraordinaria, pues los tonos logrados eran de mayor brillo que los nuestros en la actualidad, ya que no ha sido posible descubrir las fórmulas para producir el color que utilizaban los egipcios. Resulta increíble que tales colores se conserven aún luminosos, sorprendentemente vivos y hermosos después de 4000 años. Un dato, un detalle para tener en cuenta de la preparación que pudo haber recibido Moisés. Gloria al Señor. Además de todos estos descubrimientos, los egipcios tenían también una gran biblioteca. El relato bíblico nos informa que Moisés fue educado en toda sabiduría de Egipto, en toda la sabiduría de Egipto. La única gran carencia en la preparación académica de Moisés fue que no había sido instruido en cómo servir a Dios. Pero no le tengamos en poco, porque era un hombre extraordinario. Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia cristiana, nos ofreció una visión penetrante sobre este periodo de la vida de Moisés. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, verso 20 al 29. Gloria al Señor. Y vamos a estar leyendo en esta noche esto que nos habla aquí para poder entender un poco más, ¿sí?, lo que nos dice la palabra del Señor con respecto a Moisés. Capítulo 7, en el versículo 20 del libro de los Hechos, leemos de esta manera. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Gloria al Señor. Podemos ver aquí, en otras palabras, toda la educación recibida en Egipto no preparó a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Un día estaba por la calle y vio a uno de los suyos que era perseguido y golpeado por uno de los que lo controlaban a los esclavos, y no pudo reprimir sus impulsos y su reacción fue matar al guardia. Miró a su alrededor para comprobar si alguien le había visto, pero su principal problema es que no miró en dirección a Dios, que no aprobó lo que él había hecho. En realidad, sin saberlo, había pretendido adelantarse 40 años a los planes de Dios para liberar al pueblo de Israel. En consecuencia, Dios iba a enviarle a un lejano lugar del desierto. Por eso, qué bueno, hermanos, vamos a leer el versículo 15, que dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Gloria al Señor. Hermanos, en Madián Moisés escogió una esposa de otra nación. Había vivido 40 años en Egipto, que como ya hemos afirmado, no le habían capacitado para las experiencias del resto de su vida.
Versículo 16 dice así: y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Gloria a Dios. En este episodio en el cual Moisés conocería al que sería su suegro, él demostró ser valiente y demostró su valentía y su sentido de justicia al intervenir ante el abuso cometido sobre aquellas mujeres. Y también así fue como Séfora se convirtió en la esposa de Moisés. Y es interesante comprobar que muchos de los hombres de la época del Antiguo Testamento fueron figuras de Cristo, aunque no todos los detalles de sus vidas simbolizaban a Cristo como era de esperar. Sus vidas mismas ilustraron de alguna manera a Cristo. Por ejemplo, cuando Moisés mató al egipcio, se marcó un agudo contraste entre él y la persona de Cristo, nuestro Salvador. Sin embargo, Moisés simboliza a Cristo en el hecho de que fue el libertador escogido por Dios. También él fue rechazado por el pueblo de Israel y se dirigió a gente de otras naciones no judías, uniéndose a una esposa perteneciente a dichos pueblos. Después de ello, apareció nuevamente ante Israel como su libertador y fue aceptado. Así que encontramos a Moisés en la tierra de Madián. Durante los siguientes 40 años sería su hogar y donde nacieron 2 de sus hijos. Allí en el desierto comenzaría la preparación para convertirlo en el libertador del pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto. Y con respecto a aquel matrimonio de Moisés, ha existido siempre un interrogante. Hermanos, seguramente, y nadie puede negar que debió haber amado a su mujer, pero la información que disponemos no revela que haya existido una admirable relación con su esposa. Esta parte de su vida es como uno de los episodios que Moisés en cierta forma pasa por alto. El nombre Séfora significa gorrión o pájaro pequeño, lo cual podría describir a una persona de pequeña estatura y nerviosa. Quizás cabría ver algo de confusión en Moisés con respecto a su propia identidad y en cuanto a las promesas que Dios había dado a Israel. En el nombre que le puso a su primer hijo, Gersón, cuyo significado en hebreo estaba relacionado con su situación de ser un peregrino en una tierra extranjera. En el pasado Dios había comprometido a Abraham la tierra de Canaán. Por una parte podría recordar a Egipto por su propia tierra y por otra estaba la opresión en la que vivía Israel en aquel país y su necesidad de una liberación. También podemos imaginar lo que habrá pasado por la mente de Moisés al recordar su pasado inmediato con su elevada posición y privilegios y su situación posterior como un nómada en el desierto. El tremendo contraste seguramente dio lugar a que se planteara preguntas con respecto a su situación pasada y con respecto a su futuro también. ¿Por qué habría tenido que ocurrir aquel desafortunado y grave incidente que motivó su huida de Egipto? ¿Era su situación desfavorable ya irreversible? ¿Habría alguna forma de rehacer su vida? ¿Habrá realmente un futuro para él? ¿Cuántas preguntas se habrá hecho? Hermanos, gloria al Señor. Hemos visto, hermanos queridos, ¿sí?, en el versículo 15 de este capítulo 2, que
el faraón procuró matar a Moisés. Hermanos, si él volvía a Egipto, moría. Y de una o de otra manera tenía que volver, porque tenía que ir sí o sí ahí a liberar al pueblo, porque Dios lo había escogido para este determinado propósito. Imagínense ustedes todas las cosas que pasaban por la cabeza de este hombre: enfrentarse al peligro, enfrentarse a la muerte, al ser detenido, ¿sí? Pero él tenía que cumplir también. Aunque él no pudiese verlo, Dios tenía grandes propósitos para su vida, ya que llegaría a ser quien iba a liberar a Israel de la esclavitud. También, como legislador y conductor de un pueblo, su nombre figuraría como uno de los personajes más destacados de los tiempos bíblicos y de la historia. Hermanos, toda la humanidad, en su gran mayoría, saben acerca de Moisés, acerca de las plagas de Egipto, acerca de este hombre de Dios. Y hermanos, podemos reconocer en aquellos interrogantes muchas de las preguntas que hoy en día, ¿sí?, podemos formularnos nosotros mismos ante los acontecimientos que hayan podido ocurrir en nuestra vida o que estén sucediendo justamente en este preciso momento. ¿Cuántas veces nos encontramos como Moisés? ¿Cuántas veces estamos preguntándonos, ¿será que va a haber una salida? Muchos se están preguntando en este día, ¿cuándo se va a terminar la cuarentena? ¿Se va a poder volver a la vida normal? ¿Qué secuelas van a quedar? ¿Sí? Gloria al Señor. Y muchos también en este tiempo de silencio, o en este tiempo de espera, o en este tiempo en el que Dios está tratando con nuestra paciencia también, hermanos, se habrán replanteado muchas cosas y han visto muchos errores en sus vidas. ¿Sí, hermanos? Y qué bueno que en este tiempo lo podamos aprovechar para poder enderezar nuestras sendas si nuestro camino no es muy derecho. Que podamos meditar, hermanos, en lo que hicimos bien y en lo que hicimos mal hasta acá. Porque este es el periodo que Dios nos está dando para prepararnos antes de su regreso. Gloria al Señor. Hermanos queridos, acá ellos iban a ser liberados de la esclavitud, del yugo de esclavitud en el que se encontraban en la tierra de Egipto. Pero Dios tiene una libertad mucho mejor. Esta libertad a la que Dios nos ha llamado es una libertad eterna, no es pasajera, no es en esta tierra. Hermanos, por eso nos debemos preparar y debemos ordenar todo lo desordenado y meditar. A lo mejor te estás haciendo varias de estas preguntas. ¿Este será el fin de mi vida? ¿Será el fin de mi ministerio? ¿Será el fin de mi carrera? ¿Será el fin de mi trabajo? ¿Será el fin de mi negocio? ¿Será el fin de mi matrimonio? Porque en este proceso en el que estamos también guardados, ¿no?, o estamos en cuarentena, también se están limando asperezas en muchos hogares, ¿sí? Según dicen que han aumentado los casos de homicidios, ¿verdad?, en los hogares, de maltrato, de denuncias, hermanos queridos, pero realmente no es fácil convivir y estar todo el día juntos, ¿sí?, hermanos, y desocupados de pronto. Por eso que en este tiempo, si hay cosas que arreglarlas, las arreglemos. Nos pongamos a cuenta con Dios, con nuestra familia, con nuestros hermanos, ¿sí? Recapacitemos, llevemos todo a la oración primeramente para ser sanados. Quizás a lo mejor te encontrás como Moisés, pensando que tu situación es una situación desfavorable y ya es irreversible, pero Dios tiene poder para revertir toda situación si nosotros nos ponemos en sus manos. Gloria al Señor. Hay personas que dicen, ¿cómo voy a hacer para rehacer mi vida? Gloria al Señor. Vos solo no vas a poder, ¿sí? Pero con Cristo las cosas son diferentes. Y algunos dicen, ya no hay futuro para mí. Muchos no han podido estudiar, han abandonado los estudios en la facultad. ¿Por qué? Porque
De pronto tienen que tener las clases virtuales, igual que en los colegios, y muchas cosas, hermanos, que no da gusto de esta manera hacerlo a la distancia. Porque ¿saben qué? Dios no nos preparó para esto. Dios nos preparó a nosotros los seres humanos para vivir en sociedad. Gloria al Señor. Y lo primero que Dios instituyó es la familia. Gloria a Dios. Y lo que Dios dijo, que se multiplicara la tierra, ¿no? Hermanos queridos. Y realmente, ¿para qué? Para que pudiéramos habitar en sociedad. Por eso cuestan más de pronto tener los cultos virtuales, cuestan más de pronto tener las clases virtuales, todo virtuales, todo a través de internet. Y por el otro lado, nosotros sabemos que todo esto es como una plataforma que se está preparando para la manifestación del anticristo. Y lo volvemos a reiterar en este programa. Pero antes de eso viene Cristo por su iglesia. Por eso, hermanos, a lo mejor te encontrás como se encontraba aquí en este caso Moisés, haciéndose todas estas preguntas. Y sin saber que, hermanos queridos, el Señor está en control de todas las cosas y que Él tiene la respuesta, ¿sí? Muchas veces nosotros estamos formulándonos estas preguntas. ¿Y qué habremos tenido que pasar? ¿Por qué? Muchas veces decimos, ¿por qué tuve que pasar por esto? ¿Habrá que soportar interminables consecuencias por un error cometido? Muchas veces, ¿no? ¿Hay alguna manera de reparar los daños sufridos? ¿Hay perspectiva de un futuro esperanzador? ¿Vale la pena volverse a ilusionar por algo? ¿Sí? Hay personas que de pronto tuvieron un mal momento o un maltrato en su ministerio o en su lugar de trabajo o en su matrimonio y dicen, bueno, no hay vuelta atrás, ¿sí? Pero con Cristo todas las cosas son posibles, hermanos. La vida de este personaje nos mostrará cómo fue aprendiendo a encajar en sus preguntas vitales con los propósitos que Dios tenía para él. Él nos ayudará a ir comprendiendo el significado de nuestra propia existencia. Él es el que ilumina nuestra propia situación, hermanos. Gloria al Señor frente a Dios y en esta vida, y evitando que nuestras propias preguntas nos bloqueen, nos angustien y nos inmovilicen. Gloria al Señor. Por eso dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él nos puede iluminar, hermanos. Gloria al Señor. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. A pesar de que la realidad nos lleve a fijar muchas veces nuestros pensamientos en interrogantes sin respuesta. Pareciera que son preguntas que no hay respuesta, pero gloria al Señor. Podemos nosotros, las personas de fe, decir, Dios nunca me ha fallado. Él nunca me ha dejado solo. Él nunca se ha quedado callado ante una pregunta. El Señor siempre ha suplido todas mis necesidades. Él ha iluminado mi camino y lo ilumina aún. Gloria al Señor. Él va delante mío, mostrándome y guiándome. Gloria al Señor. Él me cuida, Él me guarda. Por eso, qué bueno que es poder creer a Dios, ¿sí? A la luz de su trayectoria y relación con Dios, Moisés fue descubriendo el propósito de su existencia y el significado de su misión en esta vida. Gloria a Jesús, hermanos. Y de esta misma manera nosotros podemos también descubrir el propósito de nuestra existencia en este mundo. ¿Sí? Porque por más que yo te diga, la palabra de Dios dice así, el propósito de Dios dice que Él nos ha creado para gloria de su nombre, pero por más que uno lo diga, bueno es experimentarlo en nuestro corazón, en nuestra vida, en forma personal. Dios se hace sentir, Dios se manifiesta. Él quiere revelarse a tu vida, Él quiere que lo conozcas. Gloria al nombre del Señor. Por eso en esta tarde, en esta noche, ¿sí? Vamos a pasar a una alabanza mientras vos estás meditando en todas estas cosas y luego vamos a volver a orar
y vamos a entregar todas nuestras dudas, nuestros conflictos, nuestras luchas, este momento de prueba que estamos pasando en las manos del Señor, y vas a ver que Él nos va a sacar en victoria. Y aquí voy otra vez, ya no hay tiempo que perder. Me armo de valor, no resisto más, cada vez me hundo sin buscarme anclar. Y es que estás aquí, con brazos abiertos, y sin merecerlo me dices te amo. Hoy en la noche no puedo fallar, sé que te veré hoy en la intimidad. Suelto las palabras que deseaba dártelas y poder hablar de cuánto tú me importas. Sabes que adoro tu forma de ver y estar tan profundo perdido en tu paz, porque tú seguirás siendo el mismo y mi vida sin ti no tiene sentido. Déjame darte todo lo que soy, estoy anhelando solo un toque de tu amor, porque decidí pensar solo en ti y dejar que cambies tú todo mi existir. Sabes que adoro tu forma de ver y estar tan profundo perdido en tu paz, porque tú seguirás siendo el mismo y mi vida sin ti no tiene sentido. Sabes que amo lo que tú eres y estar por siempre ante ti alabándote, porque tú seguirás siendo el mismo y mi vida sin ti no tiene sentido. Sabes que adoro tu forma de ver y estar tan profundo perdido en tu faz, porque tú seguirás siendo el mismo y mi vida sin ti no tiene sentido. Sabes que amo lo que tú eres y estar por siempre ante ti alabándote, porque tú seguirás siendo el mismo y mi vida sin ti no tiene sentido. Y mi vida sin ti no tiene sentido. Gracias al Señor por esta alabanza que hemos compartido en esta tarde, una alabanza de Elías. Que Dios bendiga su vida y que siga adelante en su ministerio. Y oramos a vos que a lo mejor tenés muchas incógnitas en tu vida y muchas preguntas sin respuesta. Cristo es la respuesta, Cristo tiene la salida y en Él hay esperanza. Oramos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra compartida, gracias porque estás en medio nuestro. Gracias por cada oyente, por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo, por aquella persona, Señor, que está pasando un mal momento, que está bebiendo un trago amargo, que está, Señor, en tribulación, cansado, desesperado, agobiado. En el nombre de Jesús creemos que tú respondes, Padre, a cada petición, a cada oración, a cada pregunta, Dios mío, porque eres bueno, porque eres fiel. Tú tienes cuidado de nuestras vidas, Señor. Oramos por aquellas personas que están en depresión, por los que están
angustiados, Padre amado, por los que están enfermos, por los que están tristes, Señor, por los que están desolados, en el nombre poderoso de Jesús, para que puedan levantarse, Señor, en tu poder, Dios mío, para que seas exaltado, Señor, en sus vidas, glorificado, para que puedan ser iluminados, Padre amado, aquellos que a lo mejor solamente ven tinieblas, oscuridad, Señor. Dios mío, tú abras, Señor, Dios de la gloria, Dios de misericordia, sus ojos, Padre amado, para que puedan ver tu luz. En el nombre poderoso de Jesús hay respuesta, hay vida y esperanza, Señor. Oramos por los que están enfermos, padeciendo enfermedades terminales, por los que están en tratamientos médicos, Señor. Creemos en los milagros porque tú eres Dios que opera milagros y maravillas, Señor. Dios mío, tú vas más allá de la ciencia médica, Señor, porque tú eres el Dios de toda ciencia, de todo poder, de toda unción, de toda gracia, Padre. Por eso tú puedes operar milagros y maravillas en aquel que tiene un tumor, una enfermedad, Señor Dios mío, cualquiera sea su origen, Señor amado, tú tienes el poder para sanar, para libertar, para restaurar los matrimonios quebrados, Señor, los hogares disueltos, Padre, en el nombre de Jesús, allí donde Satanás quiera hacer estrago, Padre amado. Oramos por cada joven, por cada niño, por cada anciano que está en la sintonía, Padre amado, por esos hermanos y hermanas que nos acompañan siempre, Señor, en la madrugada, Dios mío, en cada programación. Tú estés fortaleciendo sus vidas, Señor amado, Dios mío. Gracias por este privilegio que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias por mi hermana Elba, Señor. Gracias, Padre amado, por este equipo de, Señor, hablando de ti. Gracias, Padre, por el ministerio El Incomparable también, Señor. Gracias, Padre amado, por la predicadora. Gracias te damos en el nombre de Jesús por todo lo que tú haces y vas a seguir haciendo. Tú tienes respuestas para cada vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre amado, por esta noche, por este programa. Glorifica tu nombre en cada uno de los que están en la sintonía, que están orando, Padre amado, por los que oran a nuestro favor. Glorifícate en sus vidas, Señor. Gracias por tu misericordia. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Saludamos, yo los estoy despidiendo, ya estamos culminando el programa. Con la paz del Señor, que Dios bendiga a cada uno y será hasta el próximo viernes a partir de las 14 horas. Dios los bendiga a cada hermano, a cada hermana, a cada oyente y estaremos escuchándonos el viernes a las 14 horas. Que el Señor bendiga sus vidas. Amén.